a la resolución de ejercicios en Excel. Bueno, ahí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que nosotros tengamos los datos originales. En algunas preguntas sí hay los datos originales. ¿Eso qué significa? Vamos a tener los datos de la muestra de la población 1 y también vamos a tener los datos de la muestra que corresponde a la población 2 cuando estamos comparando dos poblaciones. Y en ese caso, en Excel nosotros podemos utilizar fácilmente la herramienta análisis de datos y podemos directamente tener hacer correr el programa y vamos a tener una salida, ¿no? Y solamente tendríamos que interpretar. Pero a veces ocurre que no tenemos los datos originales, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver, tenemos un ejercicio, pero bueno, ahí está la información que se requiere para resolver el ejercicio, pero no tenemos los datos, las observaciones que se tienen, tanto de la muestra de la población 1 como las observaciones de las muestras que corresponden a la población 2 o la población A, la población B. Entonces, en ese caso, cuando nosotros estamos en esas condiciones, no podemos utilizar la herramienta análisis de datos, porque en Excel solamente podemos utilizar la herramienta análisis de datos cuando tenemos las observaciones, el listado de las observaciones. Si yo tengo 20 muestras de la población A y tengo 20 muestras de la población B, para poder resolver con análisis de datos tengo que tener las 20 observaciones enlistadas de la población A y también las 20 de la población B. Bien, no sé si me están entendiendo. Hola. Hola, hola. A ver, vamos a ver, Diego Farrell, ¿me entiende lo que estamos queriendo explicar? Sí, ingeniero, lo entiendo. Ya, o sea, estamos queriendo decir que si bien nosotros tenemos una herramienta disponible en Excel, esa herramienta solamente la podemos utilizar cuando tenemos el listado de las observaciones de las muestras de las dos poblaciones. Si no tenemos y solamente tenemos ya calculado la media, ya un dato que nos dice esta es la media de las muestras de la población A, esta es su desviación estándar, su varianza de las muestras, no sé, de las 20, 30 muestras de la población A o de la población B. Entonces, ahí ya no podemos utilizar la herramienta análisis de datos que tenemos disponible en Excel. Tenemos que resolverlo a través del procedimiento. Entonces, este es uno de los casos. Ustedes pueden ver acá, dice, supongamos que hemos extraído una muestra de 64 observaciones de una población normal, ¿no? Con esperanza desconocida, o sea, con mu desconocido, pero tiene una varianza que se conoce, que tiene un valor de 1600. Entonces, tenemos 64 observaciones, dice que hemos tomado de una población, pero los 64 datos no los tenemos nosotros, ¿no? Solamente sabemos ahí, no, lo que sí tenemos es la varianza poblacional sigma cuadrado, que vale 1600. Y también por el otro lado tenemos en la otra población, una muestra de 144 observaciones que tampoco nosotros no tenemos los 144 datos enlistados, pero también sabemos que tiene una varianza de 2304. Tenemos una varianza poblacional. Ahora dice la media de la primera muestra, entonces estamos hablando de la media muestral, ha sido 247.42. Entonces, de esas 64 observaciones, ya nos está dando la pregunta, ya la media muestral directamente, no los datos originales. No tenemos las 64 observaciones. Siendo la media, dice, de la segunda muestra, significa la muestra de la población, de la segunda población, 258.22. Queremos contrastar, eso significa confrontar, ¿no? Con base en esta información muestral, estamos hablando de las muestras que corresponden a estas dos poblaciones,
La hipótesis nula de igualdad de esperanzas matemáticas en ambas poblaciones, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Bien, ahora, ¿se entiende acá el ejercicio, bueno, el enunciado del ejercicio, o tienen alguna duda? Por ejemplo, acá ya hemos dicho eso nuevamente, vamos a repetir. No es no es un requerimiento necesario en las preguntas que nosotros tengamos el nivel de significación, eso también hemos dicho ya varias veces, ¿no? En este caso, por ejemplo, no está hablando de nivel de significación en ninguna parte, ¿no? En ninguna parte de la pregunta, pero hemos dicho cuando no tenemos el nivel de significación, nosotros tenemos que asumir un nivel de significación del 5%, ¿no? Entonces, eso es una cosa también que ya lo hemos indicado, pero que vale la pena nuevamente recordar. Cuando no hay esa información es 5%. Bien, entonces acá nosotros vamos a resolver esto en Excel, ¿no? Vamos a resolverlo en Excel. Entonces nos vamos acá a Excel. Bien, nos vamos a ir a Excel y lo vamos a resolver, ¿no? Ahora, ustedes van a darse cuenta que no podemos utilizar la herramienta análisis de datos, ¿no? No podemos utilizar ahí. Entonces, acá vamos a tener, estamos entonces en Excel. Se ve la hoja de Excel, ¿no? Sí, doctor. ¿Ver la hoja de Excel? Sí. Bien, entonces ahí tenemos una hoja de Excel completamente vacía, ¿no? La hoja 1. Y nosotros colocamos acá donde queramos pegar las preguntas y luego insertamos acá la captura de pantalla, ¿no? Y vamos a tener entonces acá, vamos a colocar la pregunta. Supongamos que esa fuera una pregunta del examen. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, ya sabemos que es conveniente que ahí esté la pregunta, ¿no? Porque esto nos permite cada vez visualizar el enunciado de la pregunta y ver qué datos tenemos, qué información tenemos, qué nos pide calcular. Bien, entonces acá tenemos que, aquí por ejemplo hay una cosa importante, no se conoce exactamente cuál es la variable aleatoria, ¿no? Porque está hablando en forma, es un ejercicio más para practicar, ¿no? No está hablando exactamente de la variable, una variable aleatoria, pero se supone que esa variable aleatoria es una variable aleatoria continua. ¿Por qué? Porque está hablando, dice acá, de una población normal, dice. ¿Y qué variable se ajusta a una población normal? Una variable aleatoria continua que se mide. Ese tipo de variables se ajustan a una distribución normal. Entonces, cuando nosotros tenemos la pregunta, ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria? Entonces, ahí vamos a tener, no tenemos la variable aleatoria exactamente, ¿no? Porque es un ejercicio más para desarrollar, para practicar, pero podemos decir que la variable aleatoria es continua. Entonces, es continua. Bien, por lo tanto, como es una variable aleatoria continua, se ajusta, estamos suponiendo que se ajusta a una distribución normal. Si nosotros quisiéramos entrar a una mayor profundidad en esta pregunta de si realmente esta variable se ajustaría a una distribución normal, tendríamos que utilizar otros métodos estadísticos más, pero en realidad ese no es el propósito, digamos, de querer profundizar más. Sino lo que queremos es, en estadística, hay algunas cosas, hay algunos aspectos que para resolver ciertos ejercicios se supone que ocurren ciertos requerimientos. Por ejemplo, en todos los ejercicios que nosotros desarrollamos, suponemos que esa variable aleatoria continua se ajusta a una distribución normal. Pero si nosotros ya quisiéramos eso, demostrar que si eso es verdadero o no es verdadero, tendríamos que aplicar otros métodos estadísticos para poder
responder exactamente a la pregunta de si se ajusta o no se ajusta esa variable aleatoria a una distribución normal. Posiblemente nosotros estamos tomando en cuenta la distribución normal porque esa es la que más se utiliza. Pero si nosotros tuviéramos determinadas variables, por ejemplo, si nosotros hablamos del diámetro a la altura del pecho de los árboles, que es una variable aleatoria continua, cuando nosotros medimos los diámetros, entonces podemos ver que esa variable, por ejemplo, en muchas especies, tiene otro tipo de distribución, ¿no? Que la variable aleatoria diámetro a la altura del pecho en algunas especies no se ajusta a una distribución normal, sino más bien se puede ajustar a una distribución exponencial o a una distribución que se conoce con el nombre de distribución de Weibull, ¿no? Que es otra distribución de variables aleatorias continuas. Pero como no es el propósito, digamos, profundizar los métodos estadísticos en esta materia, nosotros estamos suponiendo que todas estas variables se ajustan a la distribución normal. Pero eso no significa que si nosotros quisiéramos profundizar ya por ejemplo, para hacer investigaciones más profundas, para una tesis, etcétera, podríamos utilizar otros métodos y demostrar que realmente esta variable se ajusta a la normal o no se ajusta. Bien, entonces hemos dicho cuál es la variable aleatoria. La variable aleatoria es continua. ¿Cuál es el parámetro a probar? Entonces, cuando nosotros tenemos una variable aleatoria continua, tenemos dos parámetros con los cuales podemos hacer pruebas de hipótesis. Uno es la media poblacional y otro es la varianza poblacional. Acá nos está diciendo en la pregunta, queremos contrastar con base en esta información muestral la hipótesis nula de igualdad de esperanzas matemáticas. La esperanza matemática también se conoce como la media poblacional, la igualdad de las medias poblacionales. Entonces, también vale la pena señalar que cuando se habla de esperanza matemática en estadística, en realidad se está hablando de una medida de tendencia central que normalmente es representado por la media aritmética poblacional. Entonces queremos ver la igualdad de las medias aritméticas poblacionales. Por lo tanto, el parámetro a probar es la media aritmética poblacional. Bueno, que nosotros también esa media aritmética poblacional la conocemos con la letra de mu. Entonces vamos a tener acá el valor, el símbolo de mu. Bien, aquí tenemos. Bien, entonces ese va a ser el valor de mu. Bien, entonces ya tenemos eso, ¿no? Ahora, el parámetro es la media aritmética poblacional. Ahora, ¿cuáles son las dos poblaciones, no? Aquí vamos a llamar la población 1 y la población 2, nada más, porque no está muy específico eso, pero sí tenemos que colocar cuáles son las dos poblaciones. Entonces, las dos poblaciones, entonces vamos a llamar la población A y la población B. Entonces, vamos a llamar acá la población A y la población B. Bien, entonces ya tenemos todo eso ahí, ¿no? Ya tenemos todo eso, las dos poblaciones. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se conocen las varianzas poblacionales? Entonces aquí vamos a colocar, ¿se conocen las varianzas poblacionales? Entonces, se conocen las varianzas poblacionales y acá ustedes pueden ver, sí conocemos la varianza sigma cuadrado de la población A y también conocemos la varianza poblacional sigma cuadrado de la población B. Bueno, aquí está como X y como Y, mejor entonces dejemos ahí, como está ahí en la pregunta, la población X y la población Y. Entonces, sí se conocen las varianzas poblacionales, sí se conocen las varianzas
varianzas poblacionales. ¿Y cómo se denotan esas varianzas poblacionales? ¿Cómo se denotan las varianzas poblacionales? Como está ahí justamente. Entonces vamos a tener sigma cuadrado X, ¿no? Entonces vamos a tener acá sigma cuadrado X más acá. Bien, entonces tenemos acá sigma cuadrado X. Entonces tenemos el valor de sigma, que está acá, cuadrado, sigma cuadrado de X, la variable X. Entonces vamos a tener, esa por ejemplo, es la varianza poblacional de X, ¿no? De X. Entonces acá vamos a tener también la otra varianza, que va a ser la varianza de, bueno, acá vamos a tener la varianza poblacional de Y. Bueno, vamos a ver, creo que es esta. Sí, está bien. Bien, entonces aquí tenemos las dos. Esas son las dos varianzas poblacionales que tenemos, ¿no? Entonces tenemos las dos, sí se conocen las varianzas poblacionales. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué distribución de muestreo? ¿Qué distribución de muestreo se debe aplicar? Bien, entonces, ¿cuál es la distribución de muestreo? ¿Qué distribución de muestreo vamos a aplicar? Ahora, tomando en cuenta esas consideraciones que hemos realizado, ¿cuál sería la distribución de muestreo? ¿No? Carlos Acuña, ¿me escucha? Sí, ¿Cuál sería la distribución de muestreo que vamos a aplicar en este ejercicio? ¿Cuál sería? Tenemos dos opciones solamente. La distribución normal estandarizada Z o la distribución de T-Student. ¿Cuál de ellas utilizaríamos para este caso? La de T-Student. ¿Y por qué pero la T-Student? O sea, ¿cuál es el criterio para que usted haya dicho, vamos a utilizar la distribución de T-Student? ¿En qué nos basamos para tomar la decisión si es Z o T? ¿Alguien puede aclarar eso? ¿Otro estudiante? Por la distribución normal. ¿Pero por qué? O sea, lo que queremos saber es por qué. ¿En qué se basan para decir, voy a aplicar la distribución normal estandarizada Z o voy a aplicar la distribución de T-Student? ¿En qué nos basamos? ¿Alguien más podría completar esa pregunta? Hola. María Jessica Ordóñez. ¿Me escucha? María Jessica Ordóñez, ¿escucha? ¿No? Sí, le escucho. ¿Cuál sería la distribución? ¿Podría responder a la pregunta? Bien, a ver, vamos a ir entonces nuevamente, por favor, no se tienen que olvidar. Estamos acá. Bien, a ver, vamos a volver a explicar nuevamente. Si nosotros conocemos las varianzas de la población X y de la población Y, tenemos que aplicar la distribución de muestreo de la normal estandarizada. Si nosotros no hubiéramos conocido las varianzas poblacionales y por lo tanto solamente tendríamos las varianzas muestrales, entonces aplicamos la distribución de T-Student, ¿no? En este caso, vamos a aplicar la distribución normal estandarizada Z porque aquí en la pregunta anterior donde dice ¿se conocen las varianzas poblacionales? La respuesta es sí conocemos porque tenemos acá la varianza de X, ¿no? La varianza de X es 1600 y la varianza de la población Y es 2304. Entonces sí conocemos las varianzas, ¿no? Bien, está claro ahora, ¿no?
Hola. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O tienen alguna duda todavía? Rainer Cruz, ¿tiene alguna duda o está claro esa parte? Rainer Cruz, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Sí, ¿No tiene ninguna duda? ¿Está claro? hasta el momento le voy entendiendo algo. Ya, pero tienen que estarán tomando los apuntes, ¿no? Porque ahora otra cosa importante acá, entonces, nosotros estamos colocando qué distribución de muestreo se debe aplicar. Entonces, acá vamos a decir aplicar la distribución ¿no? Aplicar la distribución normal estandarizada Z. Bien, entonces ya tenemos eso. Bien, ahora aquí es otra pregunta importante. ¿Se acuerdan que cuando teníamos otro tipo de ejercicio, nosotros hacíamos una pregunta más después de todo esto de distribución? O en realidad, acá cuando decían, ¿se conocen las varianzas poblacionales? Entonces acá dice, sí se conocen. Entonces, directamente nos pasamos a la pregunta, ¿qué distribución de muestreo se debe aplicar? Pero si en la pregunta, cuando dice se conocen las varianzas poblacionales, hubiera sido, no se conocen las varianzas poblacionales, la siguiente pregunta hubiera sido, ¿no? Las varianzas poblacionales, las varianzas poblacionales se asumen que son iguales o diferentes, ¿no? Entonces también esa parte, no estamos aquí ya preguntándonos, porque cuando conocemos las varianzas poblacionales, entonces ya no tenemos que hacer suposiciones de que si serán iguales o serán diferentes, porque ya tenemos los valores. Entonces directamente nos saltamos a la pregunta de cuál es la distribución de muestreo que debemos aplicar, ¿no? Eso también está claro. Entonces, si acá hubiera sido no se conocen las varianzas poblacionales, la siguiente pregunta hubiera sido, ¿las varianzas poblacionales se asumen que son iguales o diferentes? Y esa respuesta no es una situación que nosotros la conocemos directamente, sino que tenemos que aplicar la prueba de F, ¿no? La prueba de F. Entonces, utilizar acá en datos, ir a análisis de datos y tenemos que aplicar la función que tenemos ahí en análisis de datos, que es justamente prueba de F para varianzas de dos muestras. En este caso, no podemos aplicar eso, primero porque conocemos las varianzas poblacionales, ¿no? Entonces, no tenemos necesidad de realizar esta prueba de F. Entonces, ahora, otra cosa, podríamos ir, y acá dice prueba de T para muestras, para medias de dos muestras emparejadas. Y hemos dicho que las muestras emparejadas son lo mismo que las muestras dependientes. También se llaman dependientes, pareadas, emparejadas. Otro es la prueba de T para dos muestras, suponiendo que tenemos nosotros varianzas iguales, ¿no? Suponiendo que con la anterior prueba hayamos llegado a la conclusión de que las varianzas son iguales. Luego tenemos la varianza de T para dos muestras, suponiendo que tenemos varianzas desiguales o diferentes. Y esta deberíamos aplicar acá para este ejercicio, ¿no? La prueba de Z para medias de dos muestras. Pero ¿por qué no podemos aplicar esta función? Porque si nosotros aceptamos, ¿qué nos va a pedir? El rango de valores. Y nosotros no tenemos el rango de valores. No tenemos los valores originales. Esto tendría que ser el rango de ¿aquí qué tendríamos que incluir? Si nosotros quisiéramos aplicar las 64 observaciones, tendríamos que haber seleccionado. Y en este otro, el rango dice para la variable de la población 2, deberíamos haber seleccionado los 144 observaciones. Acá podríamos haber puesto la diferencia hipotética es 0. Acá la varianza para la variable 1, para la variable X, ¿cuánto vale? 1600. Acá hubiera sido 1600, ¿no? Entonces, acá hubiera colocado 1600. La varianza para la variable 2, ¿cuánto tenemos para la variable 2?
2.304. Entonces hubiera colocado acá 2.304. Los rótulos, bueno, eso hubiera colocado, pero el problema acá, a la diferencia hipotética, también 0. Acá lo que falta son los datos originales, las de las 64 observaciones y de las 144 observaciones. O sea, yo no puedo aplicar la función z para medias de 2 muestras porque no tengo los valores originales. Y muchas preguntas en estadística se dan de esta manera. O sea, que ya nos da a nosotros, ¿qué nos está dando acá directamente? Ya la media de la muestra de la población X y la media de las muestras de la población Y, pero ya no nos da los valores originales. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que desarrollar la prueba de hipótesis, pero no podemos utilizar esta herramienta. ¿Está claro esa parte? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, a ver, Marilyn Castillo, ¿se entiende esa parte? Sí, doctor. Ya, entonces, si nosotros hubiéramos tenido los 64 datos originales de la muestra de la población A o X y los 144 datos de las muestras de la población Y, entonces ahí nosotros hubiéramos aplicado directamente nuestra función prueba Z para medias de 2 muestras, pero no tenemos los valores, pero tenemos que contrastar de todas maneras, tenemos que hacer la prueba de hipótesis. Entonces, esto no podemos utilizar, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a utilizar como lo hacemos con los procedimientos que siempre los realizamos, ¿no? Entonces acá vamos a entonces ver el procedimiento. Entonces el procedimiento es el mismo, vamos a tener a establecer o formular también. En algunos libros se utiliza más formular, ¿no? Entonces aquí podemos colocar tal vez formular las hipótesis nula y alternativa, ¿no? Entonces vamos a aplicar ahí las funciones, ¿no? Las hipótesis, tenemos que formular. Entonces podemos hacerlo acá, nuevamente nos vamos y vamos a ir a formular nuestra hipótesis. Entonces vamos a tener acá la hipótesis alternativa, va a ser que mu X va a ser diferente a mu Y, ¿no? Y esto vamos a tener versus la hipótesis nula, que nos dice que la media de X es igual que la media de Y. Bien, entonces acá vamos a tener hipótesis, siempre primero tenemos que colocar la hipótesis alternativa. Esto es entonces acá mu de X es diferente a la esperanza matemática, también ya hemos dicho que es mu, es la esperanza matemática. Entonces acá versus la hipótesis nula, que nos dice que mu, las medias poblacionales de X y de Y son iguales, ¿no? Entonces aquí también tenemos que son iguales, entonces vamos a tener, entonces esta sería nuestra hipótesis, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, esta es nuestra hipótesis. Bien, entonces acá tenemos la hipótesis y por lo tanto, ¿qué podemos decir acá? Que esta es una prueba bilateral, ¿no? Entonces, cuando la hipótesis alternativa tiene el signo de diferente, como en este caso, entonces esta es una prueba bilateral, o también en algunos libros se llama la prueba de 2 colas, Bien, entonces esa sería la primera conclusión a la que estamos llegando, ¿no? Entonces, esta es una prueba bilateral. Bien, entonces ya tenemos el primer paso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta en relación al punto A? Doctor,
Cuando tiene dos poblaciones, ¿siempre va a ser bilateral o puede ser unilateral? No. A ver, vamos a hacer nuevamente. A ver, esto de acá, tenemos tres opciones acá. Vamos a hacer las tres. Solamente, no es parte del ejercicio, es solamente para aclarar esa duda que tiene. Entonces, acá vamos a colocar lo siguiente. Bien, nosotros independientemente de lo que hemos indicado, tenemos estas tres opciones, ¿no? Entonces, vamos a tener estas tres opciones. Vamos a colocar ahí y vamos a colocar ahí la siguiente. A ver, más acá. Ahí. Bien. Acá, la hipótesis alternativa solamente puede tener tres símbolos: diferente, mayor y menor. Ya tenemos acá diferente. El otro sería entonces que sea mayor. Si ese fuera mayor, entonces este tiene que ser lo que contrasta, ¿no? Y lo que en contraste sería que sea menor o igual, ¿no? Entonces, si fuera esta es una prueba unilateral a la derecha. Unilateral a la derecha. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente opción? Ya tenemos el signo diferente acá, el signo mayor, y acá sería entonces el signo menor, ¿no? Menor. Entonces, que la media de la población X es menor que la media de la población Y. ¿Qué es lo que va a contrastar acá? ¿Qué es lo que va a contrastar ahora si estoy diciendo menor? Lo que va a contrastar es que sea mayor o igual. Mayor o igual. Entonces, acá voy a tener, entonces va a ser una prueba unilateral a la izquierda. Y entonces tenemos esas tres opciones, pero tomando en cuenta lo que dicen acá la pregunta, donde dice, queremos contrastar con base en esta información muestral, la hipótesis nula de igualdad de esperanzas, o sea que la hipótesis nula tiene que ser que la media o la esperanza matemática de la población X es igual a la esperanza matemática de la población Y. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos acá. Aquí tenemos lo que nos está indicando. Entonces, es una prueba, para este caso, para este ejercicio, una prueba bilateral, pero tenemos estas dos opciones más. No sé si se ha entendido o hay alguna duda todavía. Ya entendí, gracias. Bien, entonces ahora, ¿pero para qué nos sirve esto de si es a la derecha, si es a la izquierda, si es una prueba bilateral? Justamente para calcular el valor crítico, ¿no? El valor crítico, ¿no? ¿Dónde está la curva? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que en Infostar nos permite visualizar dónde están las áreas de significación y las áreas de no significación, ¿no? Bien, entonces acá vamos a tener en el punto 2, calcular el valor crítico, ¿no? El valor crítico en este caso ¿de qué? De Z, porque estamos aplicando la distribución normal estandarizada. Entonces vamos a tener, para calcular, esto es importante también, el valor crítico de Z, estamos hablando de Z específicamente, solamente requiero saber cuál es el nivel de significación. Y como hemos visto en la pregunta, no tenemos el nivel de significación, pero también hemos explicado que nosotros tenemos que asumir que eso va a ser 0.05, ¿no? Y ese es nuestro nivel de significación. Como la prueba es bilateral, entonces yo tengo que dividir mi nivel de significación entre dos para que la mitad vaya a la cola izquierda y la otra mitad vaya a la cola derecha. Por lo tanto, vamos a tener nivel de significación dividido entre 2 y eso va a ser igual a este valor dividido entre 2. Bien, entonces tenemos ya ahí ese valor, ¿no? Ahora, aquí voy a tener mi T crítico, pero como es una prueba bilateral, voy a tener el T crítico, ¿no? El T crítico a la izquierda, ¿no? Y voy a tener también el T crítico a la derecha, ¿no? En la parte izquierda y en la parte derecha. Acá, el de la izquierda va a ser inf.norm.stand
Y voy a tener entonces esta probabilidad y directamente ese es mi valor, ¿no? Y voy a tener por otro lado, ¿no? Imp norm están ahí, pero ahí voy a tener un valor 1 menos 0.025 y ese valor entonces va a ser 1.96. Entonces acá yo voy a tener que mis valores críticos van a ser entonces menos 1.96 y 1.96. Entonces, acá tenemos, esos son los valores. Esto hemos indicado que también lo podemos demostrar utilizando Infostat, ¿no? Utilizando Infostat. Entonces, Infostat también tiene las tres opciones, ¿no? Infostat nos pregunta también, su pregunta es bilateral, su pregunta es unilateral a la derecha o su prueba de hipótesis que está planteando es unilateral a la izquierda. O sea, lo mismo que hemos visto ahí en el ejercicio, nos va a preguntar Infostat. Entonces, Infostat tiene las tres opciones para poder elegir, ¿no? Para poder elegir. Entonces, nosotros podemos elegir si es una prueba bilateral, si es una prueba unilateral a la derecha o si es una prueba unilateral a la izquierda. Bien, entonces acá vamos a poder ver, a ver, vamos a esperar que abra Infostat. Ahí está. Bien, ese es el programita Infostat. Entonces, aquí tenemos la aplicación, didácticas, gráficas. Bien, siempre la primera va a ser, fíjense, todas estas son distribuciones para variables aleatorias continuas, ¿no? Estamos suponiendo nosotros que se ajusta a la normal, ¿no? Otro es TDStudent, ¿no? Cuando no se conoce las varianzas poblacionales, tengo que utilizar TDStudent. FDSNedecor, ¿cuándo voy a utilizar? Cuando quiero ver si las varianzas son iguales o son diferentes, ¿no? Chi cuadrado, ¿cuándo voy a utilizar chi cuadrado? Cuando quiero hacer pruebas de hipótesis en relación a la varianza poblacional, ahí voy a utilizar chi cuadrado. Bueno, y aquí tenemos las otras distribuciones que también se utilizan, pero que digamos son para otros casos. Habíamos dicho, por ejemplo, esta distribución acá, que se utiliza mucho para poder calcular probabilidades cuando nosotros trabajamos con la distribución del diámetro a la altura del pecho. Entonces aquí tendríamos Weibull, ¿no? Es una distribución que se utiliza mucho para la distribución del diámetro, ¿no? Del diámetro a la altura del pecho. Otra distribución que se utiliza mucho en forestal es la distribución exponencial. Cuando nosotros queremos utilizar, por ejemplo, el número de árboles por clase diamétrica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en los bosques naturales lo que ocurre es que vamos a tener un número bastante grande de individuos en las clases diamétricas inferiores y vamos a tener más individuos, un número mayor de individuos en esas clases, y a medida que vayamos aumentando la clase diamétrica, el número de individuos va a ir cada vez disminuyendo, hasta vamos a tener distribuciones, clases diamétricas sumamente superiores, pero con pocos individuos. Entonces, eso también se conoce en gasometría, la distribución de la J invertida, ¿no? Entonces, también eso es una distribución que utiliza mucho. Pero estamos en la distribución normal. Cuando nosotros tenemos una media de 0 y una varianza de 1, es una distribución normal estandarizada. Y acá estamos donde... Acá tenemos mayores o iguales que, quiere decir que nosotros tenemos que utilizar esto cuando nuestra prueba de hipótesis es unilateral a la derecha. Y este otro, cuando son menores o iguales que, porque está yendo hacia menos infinito, entonces eso va a ser cuando la prueba de hipótesis es unilateral a la izquierda, y esta va a ser cuando la prueba de hipótesis es bilateral. Entonces, estamos en ese caso y directamente ya nos calcula menos 1.96 y más 1.96 directamente. Cuando es 0.05 nuestro nivel de significación, Infostat nos calcula por default. Pero si no fuera ese, nosotros tendríamos que cambiar los valores, ¿no? Solamente
como el nivel de significación de 0.05 o 5% es el más utilizado, entonces el programita lo tiene por default. Pero si no, si fuera 1% o cualquier otro valor, nosotros tenemos que cambiar. Bien, entonces nos vamos acá y vamos a tener la figura. Esta es nuestra figura. Entonces acá tenemos menos 1.96 y tenemos 1.96. Bien, entonces ahí tenemos, esa sería nuestra figura de nuestra distribución, ¿no? Entonces acá vamos a tener, esa sería nuestra figura. Bien, entonces acá vamos a tener, tenemos ese valor, ¿no? Tenemos aquí la variable aleatoria, z, tenemos la media de z es 0, aquí vamos a tener la desviación estándar igual a 1. Entonces aquí tenemos el valor de menos 1.96, que es este valor que está, y hasta más 1.96, que está en la parte derecha. Entonces las áreas de significación son las áreas que están coloreadas ahí en la curva, ¿no? Y eso significa que si nuestros valores calculados con los datos de la muestra caen en estos lugares, en estas áreas de significación, nosotros tendríamos que aceptar la hipótesis alternativa, ¿no? En cambio, si cae acá al medio, tendríamos que rechazar la hipótesis alternativa. Ahora, otra cosa importante, fíjense, como Z solamente depende del nivel de significación, entonces, para cualquier caso, en realidad, para cualquier caso, para una prueba de hipótesis bilateral que tenga distribución normal estandarizada y que tenga un nivel de significación del 5%, no va a cambiar, va a ser la misma curva, van a ser estos mismos datos, porque Z solamente depende del nivel de significación. En cambio, el valor, si fuera t-de-student, ahí no va a ser el mismo, porque t-de-student, además de depender del nivel de significación, también necesita que conozcamos los grados de libertad, y los grados de libertad van a ser muy variables porque depende del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, cuando es el t-de-student, tenemos que calcular. Acá, no nos tenemos que olvidar, es Z crítico. Z crítico no es T crítico, es Z crítico a la izquierda y Z crítico a la derecha. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Nair Durán, ¿quién es Nair Durán? ¿Se ha entendido? Alcides Supepi, ¿me escuchas? ¿Se ha entendido esa parte? Sí, doctor, se ha entendido. Juan Carlos Rengel, ¿se ha entendido? Entonces, lo de esto de Z. Sí, doctor, estoy apuntando y estoy entendiéndole. Gracias. Entonces, cuando ustedes tengan un ejercicio donde tengan este tipo de situación, conozcan las varianzas poblacionales, no conozcan el valor del nivel de significación y asumen que es 5%, o en el ejercicio les dice que tiene que ser 5%, entonces ustedes posiblemente ya no necesitarían calcular esta parte, sino asumir que los valores son menos 1.96 y más 1.96, porque eso no va a cambiar. No va a cambiar esto para cualquier ejercicio, porque el valor de Z, el Z crítico, solamente depende del nivel de significación. Entonces, si es una prueba de hipótesis donde estamos aplicando la distribución normal estandarizada y es una prueba además bilateral, entonces directamente podemos colocar que los valores críticos son menos 1.96 y más 1.96. Bien, entonces, tenemos que ahora definir las áreas o regiones, definir las regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis alternativa. Bien, entonces tenemos que definir las regiones. Entonces vamos a tener, ahora fíjense acá en la misma curva, tenemos un área coloreada a la izquierda y tenemos otra área coloreada
coloreada a la derecha. Por lo tanto, tenemos dos regiones de aceptación de la hipótesis alternativa, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, acá vamos a poner región de aceptación, ¿no?, de la hipótesis alternativa a la izquierda, ¿no?, a la izquierda. ¿Y cuál va a ser a la izquierda? Va a ser igual la región que va a ir desde menos infinito hasta el valor de menos 1.96. Bien, entonces, esa es la región de aceptación a la izquierda. La región de aceptación de la hipótesis alternativa, pero a la derecha va a ser igual a 1.96 y a infinito. Entonces, ya tenemos estas dos regiones de aceptación y de rechazo están representando estas áreas coloreadas en la curva, ¿no? Tanto el de la izquierda como el de la derecha. Ahora, entonces, hemos dicho ahora nosotros dónde vamos a rechazar la hipótesis alternativa en esta región central, que no está coloreada. Entonces, vamos a tener la región de rechazo, ¿no? La región de rechazo de la hipótesis alternativa, ¿no? Y esa región de rechazo de la hipótesis alternativa, entonces, va a comenzar en menos 1.96 y va a ir hasta más 1.96. Bien, entonces, esas serían las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis alternativa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hola? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Hola? Se está entendiendo, doctor. Bien, entonces acá tenemos nosotros la curva. La curva, por eso es importante, para que no nos confundamos, tener la curva visualizada ahí como lo tenemos en este momento en Excel. O sea, lo que estamos escribiendo lo podemos ver visualmente también, ¿no? Entonces, eso también es una cosa sumamente importante. Entonces, nosotros estamos en este caso, ¿no?, donde tenemos una distribución normal, las muestras son independientes, pero tenemos que las varianzas son conocidas, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces esa función, ¿no? Y por lo tanto, en base a eso, ¿qué tenemos que hacer? En base a eso, nosotros el siguiente paso tiene que ser calcular el estadístico de prueba. El estadístico de prueba. El estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba en este caso, ¿cuál sería? Es el Z calculado. El Z calculado, ¿no? Entonces, bueno, acá también hay una cosa importante. En el paso de, cuando decimos calcular el estadístico de prueba, sea cualquiera el ejercicio que vamos a realizar, siempre vamos a tener que calcular el estadístico de prueba. O sea, vamos a tener que calcular Z calculado, el T calculado, el chi cuadrado calculado, el F calculado. Entonces, siempre va a haber, porque... Ahora, una cosa importante es que este estadístico de prueba se va a basar en los datos de las muestras, ¿no? Entonces, por eso que acá vamos a colocar, eso es importante, ¿no? Entonces, los valores calculados se basan en la información de las muestras, la información de las muestras, ¿no?, de las dos poblaciones. Entonces, lo que nosotros vamos y obtenemos, medimos, contamos, etcétera, toda esa información que nosotros recolectamos es justamente para calcular el estadístico de prueba, el valor calculado. Entonces, acá nosotros tenemos la formulita para este caso, vamos a colocar, ¿no?, acá. Entonces, la fórmula para este caso, como estamos viendo ahí, va a ser la siguiente. Entonces, vamos a colocar acá. Z calculado
va a ser igual. Y vamos a tener acá una división, ¿no? Donde vamos a tener acá la raíz, ¿no? Y vamos a tener acá una suma. Bien, y acá vamos a tener un cociente, ¿está bien? Y acá vamos a tener otro cociente. Y acá vamos a tener un valor que va a ser ese de ahí. Igual. Y acá vamos a tener un valor, ¿sí? Y vamos a tener n. Bien, entonces acá vamos a tener, aquí vamos a tener menos. Bien, aquí vamos a tener entonces ese valor. Aquí nuevamente menos. Entonces acá vamos a tener este valor, vamos a tener nuestro valor, ahí. Y acá vamos a tener este valor. Vamos a ver. Bien. Entonces aquí tenemos menos. Bien, entonces esta sería la formulita para este tipo de ejercicio. Entonces vamos a colocar acá Z calculado. Z calculado. Entonces va a ser igual acá a la media muestral. Entonces nosotros vamos a poner acá la media muestral. Y aquí también vamos a tener una media muestral. Entonces vamos a colocar acá, es de la media muestral, ¿no? Vamos a llamar, bueno, podemos llamarle sigue X para no hacernos lío, podemos llamarle 1. Bueno, aquí era de llamarle otro, pero sigamos con esos datos, para no. Bien, y aquí tenemos la media de Y. De Y. Y aquí vamos a tener entonces mu de X, y aquí vamos a tener mu de Y. Bien. Y entonces tenemos en el numerador y en el denominador va a ser bien. Esto creo que tenía que ser sí, aquí está bien. Bien. Entonces vamos a tener acá las varianzas. Las varianzas, entonces vamos a tener la varianza de X. La varianza de X sobre el tamaño de muestras de X. Y vamos a tener entonces la varianza de Y. La varianza entonces de Y. Y vamos a tener N, el número de muestras de esta población Y. Bien, entonces esa sería la formulita, ¿no? Que es la misma que está acá, ¿no? Solamente esto está entre paréntesis, ¿no? Pero es lo mismo. Bien, entonces tenemos acá esa formulita. Y nosotros ahora estamos diciendo que esta variable z se distribuye, es una distribución normalmente estandarizada con una media de 0 y una varianza de 1. Bien, entonces vamos a colocar acá. Esta es nuestra fórmula, ¿no? Bien, entonces podemos ver, esta es nuestra fórmula. Entonces, fíjense, el z calculado, nosotros para obtener este valor necesitamos datos de la muestra, ¿no? Y también necesitamos datos de las poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos valores, la media de X y la media de Y, son datos de las muestras. Aquí tenemos la media, la esperanza matemática de X y la esperanza matemática de Y. Y tenemos acá la raíz cuadrada de la varianza dividido entre su tamaño, la varianza de X dividido entre su tamaño, más la varianza de Y dividido entre su tamaño. Lo que está en el denominador, se denomina error estándar de la diferencia de medias. Eso también tiene que quedar claro. Entonces vamos a colocar, vamos a ver nuevamente acá la formulita, ¿no? Estamos indicando entonces nosotros que el denominador, esa raíz que nosotros tenemos acá, raíz, ¿no? Esa raíz que tenemos, bueno, vamos a colocarle con sus paréntesis más. Entonces acá cuando tenemos ese valor,
entonces vamos a tener que lo que está en el denominador, entonces, es el error estándar de la diferencia de medias, ¿no? Entonces, esa también es importante la formulita que tenemos ahí. Bien, entonces acá esto va a ser para nosotros, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a colocar también. Bien, entonces vamos a tener, esto para nosotros es error estándar de la diferencia de medias. Acá por eso vamos a colocar diferencia de medias, de la diferencia de medias, ¿no? Entonces, ese valor para nosotros es la varianza de X, como estábamos haciendo hace rato. Y esta otra es la varianza de Y. La varianza de Y. Y aquí tenemos entonces NX, el tamaño de X, de las muestras de la población X, y el tamaño de las muestras de la población Y. Bien. Entonces, esta es la formulita entonces del error estándar, que también lo vamos a colocar acá, ¿no? Entonces ahí tenemos el error estándar. Bien, entonces fíjense, tenemos el error estándar. Lo que está en el denominador se denomina error estándar de la diferencia de medias. Su formulita es la que tenemos ahí. Bien. Además, otra cosa que tenemos que ver acá es que como nosotros tenemos acá en la hipótesis nula, estamos diciendo que las medias, las esperanzas matemáticas son iguales, entonces la diferencia entre ellos va a ser igual a 0. Entonces eso también es importante colocar acá. Entonces vamos a insertar esa cuestión. Entonces vamos a indicar acá, indicar lo siguiente. Ya que la hipótesis nula nos está diciendo que el promedio, la esperanza matemática de X menos la esperanza matemática de Y, menos la esperanza matemática de Y. Entonces, se nos está diciendo que acá, ¿no? Ya que, bueno, acá tenemos que decir que son iguales, ¿ya? Nos está diciendo acá la hipótesis nula, ya que la hipótesis nula nos dice que la media, la esperanza matemática de X es igual a la esperanza matemática de Y, ¿no? Eso es lo que nos dice ahí en nuestra pregunta. Aquí tenemos, ¿no? Eso es lo que está aquí establecido, acá. Aquí fíjense, dice la hipótesis nula, dice que la esperanza matemática de X es igual a la esperanza matemática de Y. Entonces, acá vamos a colocar, ya que, vamos acá, ya que entonces las esperanzas son iguales, coma, entonces, bueno, acá ha ocurrido algo, está coma, coma, entonces, ahora, si nosotros tenemos ahí, entonces, la diferencia, si nosotros hiciéramos la diferencia de estos dos, entonces esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos acá que la esperanza matemática de X menos la esperanza matemática de Y, si son iguales, entonces si nosotros hacemos la diferencia, nos va a dar 0. Entonces, esa es una cosa también importante, lo vamos a colocar aquí. Bien, entonces acá lo colocamos. Ya que la hipótesis nula nos dice que las medias aritméticas poblacionales son iguales, entonces la diferencia de estas medias aritméticas poblacionales o esperanzas matemáticas es igual a 0. Entonces, ¿qué va a ser igual a 0? Esta parte de acá, de la fórmula. Aquí dice esperanza matemática
de X menos esperanza matemática de Y. Eso va a ser 0. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que tener los datos. Entonces, vamos a tener los datos de la muestra. Entonces, vamos a tener acá la media. Tenemos que tener la media por una parte. A ver, ¿dónde vamos a colocar la media de X? Entonces, vamos a colocar acá la media. Tenemos que tener la media de X, ¿no? Acá la media de X. Entonces, esta sería la media de X, pero también tenemos que tener la media de Y. La media de Y. Entonces, vamos a tener acá la media de Y. Bien, entonces acá vamos a tener los valores. Bien, llevamos este acá. Aquí vamos a tener entonces la media de X. Y acá vamos a tener entonces la media de Y. Bien, ¿y esos valores cuántos son? Aquí vamos a tener la pregunta. La media de X es 247.42. Entonces vamos a colocar acá 247.42. Esa es la media de la población X. Y la segunda población, la Y, dice acá, de la primera es 247 y de la segunda es 258.22. Entonces vamos a colocar acá 258.22. Bien. Entonces tenemos esos dos valores. Pero además, ¿qué más tenemos que colocar como datos de entrada? Las varianzas poblacionales. Entonces vamos a colocar eso también ahí, con las formulitas. Entonces tenemos la varianza poblacional. Nosotros en este caso acá, la varianza poblacional de X. La varianza poblacional de X. Pero también vamos a tener acá la varianza poblacional de Y. De Y. Bien, entonces acá tenemos y llevamos acá y decimos, esta va a ser la varianza poblacional de Y y esta va a ser la varianza poblacional de X, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, bueno, acá tenemos estos dos valores. Bien, y acá vamos a tener el otro. Bien. ¿Cuántos serían sus valores acá? La varianza de X, ¿cuánto es acá? Dice, la varianza de X es 1600. Entonces, colocamos acá 1600. Luego tenemos la varianza de Y. La varianza de Y es 2304. 2304. Bien, entonces tenemos 2304. ¿No? Entonces, ya tenemos también ahí donde está. 1304. Bien, está bien. Y ahora, ¿qué más requerimos? Simplemente requerimos acá n, ¿no? Entonces, directamente le vamos a poner, para no hacer mucha fórmula, nx y n viene y, ¿no? Entonces, vamos a tener nx, ¿cuánto sería el tamaño de la muestra? 64 es de x y del otro 144. Entonces, tenemos acá 64 y el otro tenemos 144. Bien, entonces tenemos toda la información. Todo lo que nosotros hemos anotado ahí es la información de entrada que está en la pregunta. Estos dos son de las muestras, estos son datos de las poblaciones y estos son también de las muestras. Entonces tenemos información de la población e información de la muestra para calcular el estadístico de prueba, en este caso el Z calculado. Bien, entonces ahora vamos a calcular Z calculado. Bien, ¿a qué será igual? Tengo una formulita, aquí tenemos. Entonces vamos a tener, en la parte de arriba, vamos a tener la media de X, dice aquí tenemos la media de X, menos la media de Y. ¿No? Bien, menos, bueno, hay una diferencia en ahí, pero esa diferencia, ¿cuánto nos da? Nos da 0 acá. Entonces eso va a ser menos 0. Cerramos paréntesis. Dividido, ¿no? Dividido, ahora seguimos acá, entre la raíz, dice, entre la raíz. Entonces vamos a tener raíz. Y aquí tenemos entonces la varianza de X, dividido
entre su tamaño, la varianza de X dividido entre su tamaño. ¿Y cuál es su tamaño? Son 64. Y ahora dice más la varianza de Y dividido entre su tamaño, acá. Entonces, cerramos y cerramos. Bien, entonces, este es nuestro Z calculado. Entonces, vamos a colocar para 3 decimales simplemente. Y entonces, este es nuestro valor. Bien, nuestro Z calculado entonces tiene un valor de menos 1.687. Tal vez esta partecita es la más complicada, pero la más importante también, el inciso, el punto D, porque calcular el estadístico de prueba es la evidencia que nosotros necesitamos para poder aceptar o rechazar la hipótesis alternativa. Bien, esta parte es importante, pero no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ilsen Guerra, ¿me escucha? ¿Tiene alguna duda? Ilsen Guerra, ¿no está en clases? Parece que no está ya. María Jesús Ordóñez, María Jessica Ordóñez. María Jessica Ordóñez, ¿está en clases? Sí, estoy ingeniera. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta con relación a este último punto? ¿O está todo claro? Hola, ¿me escuchan? Juan Carlos Rengel, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Se entiende. Muchas gracias. Bien, Kevin Guzmán. No, doctor. Bien, entonces acá en este punto, ahora nosotros tenemos que ver dónde ha caído pues el Z, en esta región coloreada o en la no coloreada. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Es menos 1.68, a ver, ¿dónde estaría? Menos 1.68, ¿dónde caería? ¿No? Entonces acá, nosotros vamos a decir, el valor Z calculado cae en la región de rechazo de la hipótesis alternativa, cae en la región de rechazo, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa región de rechazo? Cae en esta región entre menos 1.96 y más 1.96. Entonces, ahí dentro de eso, ahí al medio es el 0, y menos 1.6 está dentro de este valor. A ver, vayámonos ahora en la curva. Acá, aquí va a estar menos 1, menos 1.5, menos 2. Entonces, ahí vamos a tener nosotros menos 1. Vamos a tener en una de menos 1.6 y más acá todavía recién va a estar menos 1.9. Entonces, está en la región no coloreada. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hola? Menos 1.68 caerá, ¿estará en esta región o no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O alguien no está de acuerdo con lo que hemos indicado? Menos 1.68 está entre menos 1.96 y más 1.96. ¿Eso está bien o no está bien? Eso no está bien, doctor. ¿Por qué? Menos 1.68 estaría en menos infinito, estaría menos 1.96 todavía, creo. Sí. A ver, todos los demás, ¿está bien eso? A ver, hagamos una cosa. Fíjense, yo estoy colocando. El 0 está acá, ¿no? El 0 está acá. Yo tengo acá, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que tengo 1.5, ¿no? Acá voy a tener menos 1.5, ¿no? Más acá va a ser 1.6. Más acá tiene que estar menos 1.6. Bien, acá va a estar 1.7. Entonces acá también tiene que estar menos 1.7. Bien, acá tiene que estar ahora 1.8.
Entonces acá tiene que estar menos 1.8. Y acá tiene que estar entonces 1.9. Entonces acá tiene que estar menos 1.9. Bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estaríamos? El 1.96 va a estar un poco más a la izquierda y eso todavía, porque acá está menos 1.9. Entonces vamos a tener ahí, el siguiente va a ser menos 2. Entonces, entre menos 1.9 y menos 2, casi al medio va a estar menos 1.96. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? ¿Hola? Sí. ¿Están de acuerdo? No, o sea, tiene que ser el mismo. Si nosotros tenemos acá el 0, esta es una distribución simétrica, pues aquí está el 0. Si tengo acá menos 1, a la misma distancia, pero a la izquierda va a estar menos 1.5. Si yo tengo acá una distancia entre 0 y 1.6, a la misma distancia va a estar menos 1.6 y así sucesivamente. ¿Dónde está nuestro valor? 1. Ahora, fíjense, a ver, vamos a colocar más acá para que no tengamos lío. Vamos a suponer que tenemos todo eso que está coloreado. Yo te lo estoy coloreando. Todo eso, para nosotros vamos a suponer que es la región que está en la curva acá, no coloreada. Todo esto no coloreado es esto que está en amarillo, ¿no? Solamente que aquí falta menos 1.9, falta un poquito más ir a la izquierda para que sea menos 1.96 y acá ir un poco más a la derecha para que sea 1.96 positivo. Bien. Ahora lo que estamos preguntándonos, menos 1.68, ¿está dentro de esto o no? Acá está 1.6, acá está 1.7. Entre 1.6 y 1.7, acá está 1. Al medio, ¿cuánto estaría? Menos 1.65. Entre menos 1.65 y menos 1.7 está el valor de menos 1.68. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Entonces, está en la región de rechazo de la hipótesis alternativa. Está nuestro valor, nuestro Z calculado, cae en la región entre menos 1.96 y más 1.96. No se tienen que equivocar eso. ¿Está claro? Sí, doctor, quedó claro. Sí. Bien, entonces, nuevamente estamos indicando que cae en la región de rechazo de la hipótesis alternativa, ¿no? Eso es importante. Estamos rechazando, ¿no? Por lo tanto, como estamos rechazando la hipótesis alternativa, entonces podemos decir lo siguiente. Existen evidencias suficientes para afirmar que las esperanzas matemáticas de las poblaciones X y Y son, si nosotros estamos rechazando la hipótesis alternativa que nos dice que son diferentes, ¿qué tenemos que aceptar? Lo contrario, que son iguales. Entonces estamos indicando que esos valores son iguales, ¿no? O que no existen diferencias significativas o que no existen diferencias significativas entre ellos. Bien, esa es nuestra respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso? Bien, ahora nos vamos al paso E. Bien. En el que tenemos que hacer calcular, ¿no? Tenemos que calcular nosotros. Tenemos que calcular la probabilidad de cometer errores. Bien, entonces, eso se denomina
para nosotros se denomina p-valor, el p-valor, ¿no? Y el p-valor va a ser igual, ahora, bien, una cosa importante para calcular el p-valor, ¿dónde está el valor? Si bien está dentro de la región de rechazo de la hipótesis alternativa, que es entre menos 1.96 y más 1.96, acá está el 0 al medio, pero ¿dónde cae nuestro valor? Nuestro z calculado está acá, menos 1.68. Es un valor negativo, es un valor que está a la izquierda, eso también tenemos que tomar en cuenta, está a la izquierda el valor. Si bien está, o sea, aquí también podemos ver, si bien está en esta región no coloreada, pero nuestro valor está a la izquierda de 0, es un valor negativo, ¿no? Eso también es importante. Entonces vamos a calcular el área desde menos infinito hasta ese valor, primeramente. Bien, entonces acá tenemos el p-valor, entonces se va a hacer igual, distre.norm.stand, ¿no? ¿Para qué valor? Para nuestro z calculado, que es menos 1.68, y luego le decimos verdadero, queremos que nos calcule toda el área desde menos infinito hasta ese valor. Bien, entonces acá tenemos, y eso es 0.04. Entonces acá vamos a colocar esto con 4 decimales. Bien, entonces esta es nuestra probabilidad de cometer errores, ¿no? Pero es una cosa importante acá, eso solamente es de la izquierda. Pero nosotros estamos trabajando con ambas colas, ¿no? Por lo tanto, el p-valor definitivo tiene que ser ahora este valor multiplicado por 2 veces, ¿no? Entonces, y nuevamente vamos a redondear y vamos a colocar 4 decimales. Bien, entonces, acá tenemos esas probabilidades. Eso significa que este valor, esta probabilidad de cometer errores solamente sería de la izquierda, ¿no? En cambio, como hemos multiplicado entre 2, este otro, entonces este es de la izquierda, ¿no? Y de la derecha. Y eso es lo correcto porque es una prueba bilateral, ¿no? Entonces, esto también, ¿cuánto representa para nosotros este p-valor? ¿Cuánto representaría este p-valor? También es en términos de porcentaje, entonces 9.17%. En términos de porcentaje sería 9.17%. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que corroborar, ¿no? Tenemos que apoyar la decisión en el punto anterior. Entonces, acá vamos a colocar debido a que en el paso anterior, se ha rechazado la hipótesis alternativa, debido a que se ha rechazado la hipótesis alternativa, se tiene que demostrar que el p-valor es mucho mayor que el nivel de significación, ¿no? Entonces tenemos que demostrar eso, tiene que darse. O también podemos colocar, se tiene que demostrar entonces que la probabilidad de equivocarnos es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos colocar de equivocarnos. A ver, vamos a tratar de ver esto mejor. Acá podemos cortar para que no esté bien. Entonces, bien, tenemos entonces ahí, debido a que en el paso anterior se ha rechazado la hipótesis alternativa, ahora tenemos que demostrar que la probabilidad de equivocarnos es mucho mayor que el nivel de significación. Si nosotros hubiéramos aceptado la hipótesis alternativa, lo contrario, en este paso, tendríamos que demostrar que la probabilidad de equivocarnos es mucho menor que el nivel de significación.
Cuando rechazamos, tenemos que demostrar que es mayor. Entonces, vamos a ver acá. P-valor. ¿Cuánto vale? El P-valor vale 9.17%, ¿no? Y 9.17 es mucho mayor que el nivel de significación que hemos dicho que va a ser 5%. Entonces, es mucho mayor. Entonces, también podemos decir, estamos demostrando que es mucho mayor. Entonces, podemos decir el P-valor es casi el doble del nivel de significación. El nivel de significación es así, el doble del nivel de significación. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de equivocarnos es casi 10 en 100. 10 en 100. En este caso es 9.17, 9 en 100, digamos, 9 en 100. 9 veces podemos equivocarnos en 100, ¿no? Eso es mucho mayor que 5 en 100. Entonces, es casi el doble del nivel de significación. Bien, entonces, estamos corroborando y decimos ahora al final, por lo tanto, la decisión de rechazar la hipótesis alternativa fue la correcta. Fue la correcta. Bien. Entonces, estamos corroborando lo anterior, ¿no? Entonces, ya tenemos ese paso. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Ilsen Guerra está en clase. José Armando Padilla. No, ningún ingeniero. Alex Saca. Alex Saca, ¿me escucha? Sí, doctor, ninguna pregunta, todo claro. Bien, entonces ahora, para finalizar nuestro ejercicio, nosotros tenemos que hacer la última parte. Ahora, ya hemos corroborado con un aspecto importante que es la probabilidad de equivocarnos. Ahora vamos a corroborar con otro criterio que sería calcular el intervalo de confianza. Entonces ahora, el cálculo del intervalo de confianza es también para corroborar, ¿no? Que la decisión que se ha tomado es la correcta, ¿no? Porque así vamos a tener más evidencias que demuestren de que nuestra decisión de rechazar la hipótesis alternativa y por lo tanto aceptar la nula es la correcta, ¿no? Entonces vamos a tener acá tenemos vamos a tener entonces F, calcular el intervalo de confianza de la diferencia de medias poblacionales sería. O también podemos poner, calcular el intervalo de confianza de la diferencia de esperanzas matemáticas, ¿no? Bien, entonces, para esto, primeramente yo tengo que tener un zeta crítico. Bien, acá es una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. El zeta crítico tiene que ser solamente el de la parte derecha, el positivo solamente. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? Nosotros tenemos dos, negativo o positivo. Entonces, nuestro zeta crítico para calcular el intervalo de confianza solamente tiene que ser el positivo. Entonces, es 1.96. Entonces, acá tenemos 1.96. Bien, ¿qué es lo que también tenemos que calcular? El error estándar. El error estándar de la diferencia de medias. Y ese error estándar nosotros tenemos la formulita acá, fíjense. Esta es la formulita, ¿no? Del error estándar. Entonces vamos a tener raíz. Entonces, primeramente vamos a tener la varianza de X, dividido entre su tamaño, ¿no? Luego más la varianza de Y dividido entre su tamaño, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos
Este es nuestro error estándar. Entonces, nuestro error estándar es, bueno, vamos a colocar acá solamente 4 decimales. Entonces, son esos dos valores que tenemos ahí. Tenemos entonces el Z crítico y el error estándar de la diferencia de medias que nosotros tenemos ahí. Entonces, nuestro valor es 6.4, ¿no? Es nuestro error estándar. ¿Dónde está? Es esta fórmula que hemos aplicado, el error estándar de la diferencia de medias. Bien. Entonces, ya tenemos el error estándar de la diferencia de medias y ahora vamos a calcular el sesgo. El sesgo es la diferencia que hay entre la media muestral y la media poblacional. Y hemos dicho que este sesgo va a ir cada vez siendo menor cuando nosotros vayamos teniendo un mayor tamaño de muestra, ¿no? Y cada vez cuando se vaya acercando nuestro tamaño de muestra, cuando se vaya acercando al tamaño de la población, entonces ese sesgo cada vez va a ser mucho menor. Bien, entonces acá vamos a tener, eso va a ser igual al Z crítico multiplicado por el error estándar de la diferencia de medias. Entonces aquí tenemos ahora un valor del sesgo. También le vamos a dar los 4 decimales. Bien, entonces ahí tenemos ya todo para poder calcular el límite inferior y el límite superior. Bien, ahora tenemos que calcular antes de eso, ¿cuál es la diferencia de las medias muestrales? Entonces acá tenemos diferencia de medias muestrales. ¿Cuál va a ser la diferencia de medias muestrales? Entonces acá vamos a colocar. La diferencia de medias muestrales va a ser donde tenemos, aquí tenemos los valores. Acá. La media, aquí tenemos la media de X menos la media de Y. Esa es la diferencia de medias muestrales. Aquí, entonces la diferencia de medias muestrales es menos 10.8. Bien, entonces eso también es importante. Bien, ahora vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a colocar límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza, ¿no? Bien, entonces acá límite inferior va a ser igual a la diferencia de medias menos el sesgo. Bien, ese es nuestro valor. Y el otro va a ser la diferencia de medias muestrales más el valor del sesgo. Bien, entonces esos van a ser los valores que nosotros tengamos. Entonces vamos a tener nuestro intervalo definido de esa manera. A ver, vamos a ver acá. Bien, entonces aquí vamos a tener, ese son nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Entonces, ya tenemos todos los cálculos del intervalo de confianza. Y acá vamos ahora a colocar lo siguiente. ¿Para qué? Es para la diferencia de medias. Eso tiene que quedar ahí bien claramente establecido. Por lo tanto, vamos a decir la probabilidad de que X sea, acá el límite superior es menos 23.3501, ¿no? Entonces, que sea mayor o igual, y aquí vamos a tener ahora la diferencia de las medias, este valor menos la esperanza matemática de Y, y eso va a ser entonces igual a el límite superior, menor o igual al límite superior, que es 1.7501. Bien. ¿Y cuál va a ser la confiabilidad? Y eso va a ser igual a 0.95, porque nuestro nivel de confianza es 0.05. Entonces, esto va a ser igual acá, mu, la esperanza matemática, entonces, de X, y tenemos la esperanza matemática de Y. Bien, entonces, esto nosotros tenemos que interpretar. Entonces, aquí vamos a colocar y vamos a tener que interpretar ahí esos valores. Entonces decimos, ese es nuestro intervalo de confianza. Eso quiere decir que la diferencia de las esperanzas matemáticas, la diferencia de las esperanzas matemáticas de X y Y, ¿no? La diferencia de las esperanzas matemáticas de X son mayores o
iguales a menos 23.35, pero menores o iguales a 1.75, ¿no? Entonces, la diferencia de las esperanzas matemáticas de X y de Y son mayores o iguales a menos 23.35, pero menores o iguales a 1.75 con una confiabilidad del 95%. Entonces, nuestra confiabilidad, nosotros podemos decir con una confiabilidad del 95% que esta diferencia de las esperanzas matemáticas de X y de Y está entre menos 23.35 y 1.75, ¿no? Entonces, ese es nuestro intervalo de confianza. Y acá tenemos que ahora corroborar lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que decir debido a que se ha rechazado la hipótesis, debido a que se ha rechazado la hipótesis alternativa, entonces, debido a que se ha rechazado la hipótesis alternativa, se debe demostrar que la diferencia de medias muestrales y la diferencia de medias hipotética están dentro del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, como hemos rechazado la hipótesis alternativa, entonces tenemos que demostrar que estas dos diferencias están dentro del intervalo de confianza. Si nosotros hubiéramos aceptado la hipótesis alternativa, tendríamos que demostrar más bien que la diferencia de medias muestrales y la diferencia de medias hipotéticas están en dos intervalos de confianza diferentes, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestra diferencia, ¿no? La diferencia de medias muestrales, ¿no? Es, ¿cuánto aquí hemos calculado? La diferencia de medias muestrales, aquí está, es menos 10.8. Menos 10.8. Y también tenemos que la diferencia de medias hipotética es 0. Eso es lo que hemos indicado acá, en la hipótesis nula, ¿no? Por eso habíamos indicado acá dónde está. Por eso habíamos indicado acá de que la hipótesis nula nos dice que las medias son iguales, por lo tanto, la diferencia entre estas dos medias va a ser 0, ¿no? Entonces, eso es lo hipotético. Entonces, ahora, fíjense, menos 10.8 está dentro del intervalo, sí, está dentro del intervalo menos 10.8. El 0 también está dentro de este intervalo. Por lo tanto, eso sí se cumple. Estas dos diferencias están dentro del intervalo de confianza, ¿no? Entonces, las dos diferencias están dentro del intervalo de confianza y por lo tanto, la decisión de rechazar la hipótesis alternativa fue la correcta. Bien, esa sería, digamos, la otra evidencia que tenemos. Entonces tenemos en las pruebas de hipótesis, a través del estadístico de prueba, aceptamos o rechazamos la hipótesis alternativa y tenemos después dos criterios para corroborar esa decisión. Uno, que es el cálculo de la probabilidad de cometer errores, y el otro es el cálculo del intervalo de confianza. Entonces, ese sería el ejercicio completo que nosotros tenemos que hacer en este caso.
¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de algún paso? Hola. ¿No hay ninguna duda? ¿Carolina Acuña no tiene alguna duda? No, doctor. Bien, entonces, este ejercicio igual se los voy a pasar con los otros que faltan, pero por favor tienen que practicar, no queda otro. Y vamos a hacer más el otro práctico, el práctico 2 de pruebas de hipótesis hoy día, para que lo puedan entregar el día del examen. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces quedaríamos acá y nos veríamos el día viernes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos han entregado su práctico? Hola. Sí, lo enviamos a su correo, doctor. Ya, pero creo que no todos han enviado. Ya, pero de todas maneras, los prácticos son sumamente importantes. Bien, entonces vamos a quedar ahí y vamos a ver la lista. ¿Carolina Acuña está? Presente, doctor. Marilyn Castillo. Presente. Kevin Guzmán. Presente, doctor. Alex Saca. Presente, doctor. Rainer Cruz. Presente. Nair Durán. Su micrófono no funciona, Inge. Dice que está Ya. mal. Sí, ha mandado un mensaje. Diego Farel. Presente. Carlos Quitín Núñez. Carlos Quitín Núñez. No, parece que no está Carlos Quitín, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Alcides Supepi. Presente. Ilsen Guerra. Creo que tampoco está Ilsen Guerra. Ya, Juan Carlos Rengel. Presente. José Armando Padilla. Presente. Y María Jessica Ordóñez. Presente. Les encargo de estar practicando y también hacer ahora el otro práctico. Bueno, hasta luego.